Bendiciones, queridas hermanas. Damos gracias al Padre por reunirnos una vez más para que continuemos estudiando su palabra, para que continuemos estudiando este hermoso estudio de la primera carta del apóstol Juan. Hoy estudiaremos el capítulo 4. Pero antes de eso, yo les invito a orar para que el Señor nos dé sabiduría para poder entender este estudio. Oramos, queridas hermanas. Amado Señor, Dios del universo, te damos las gracias por tu presencia. Te damos las gracias por tenernos por digna de sentarnos para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entenderla, Padre. Te rogamos que nos des sabiduría que proviene de ti para que podamos comprender y entender esta enseñanza que usted trae a cada una de nosotros. Te adoramos, te bendecimos y quedamos en tus manos en el nombre de nuestro amado Rey Yeshua. Amén. Amén. Bueno, queridas hermanas, vamos a estudiar hoy día el capítulo 4 de esta primera carta del apóstol Juan. En los capítulos 2 y 3, de lo que más nos habló el apóstol Juan es del amor. Y Juan en hebreos es Yohanan, que significa regalo de Dios. Se le conocía como el hijo del trueno por su carácter explosivo, pero después de ser discípulo de Yeshua, experimentó la más gran transformación que lo transformó o lo convirtió en el discípulo amado. Sufrió persecución por causa de su fe y su fidelidad a su maestro. Y como todos los apóstoles sufrieron persecución, ahí lo persiguió pues el emperador romano Domiciano y según fuentes por odio a los cristianos ordenó ejecutar a Juan. Y la orden para su ejecución fue la más cruel y despiadada: ser echado en una olla de aceite hirviendo. Esto lo hacían con los peores criminales. Pero surge un gran milagro, al igual que en los tiempos de Daniel. Dice que el aceite hirviendo, ¿sí?, no hizo ningún daño a Juan. En Daniel capítulo 3 nos narra esta historia que nos dice que tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron arrojados al horno de fuego por negarse a adorar a la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. En su enojo, el rey ordenó que el horno fuese calentado 7 veces más de lo acostumbrado, pero el fuego no les hizo ningún daño a estos jóvenes. El rey Nabucodonosor, al ver el milagro, glorificó a Dios, mientras que el emperador Domiciano, al ver que el aceite hirviendo no había causado ningún daño al apóstol, en lugar de arrepentirse, de glorificar al Señor, envió enojado enviarlo al exilio a Juan y fue pues enviado a la isla de Patmos. Y este apóstol es conocido como el apóstol del amor. Y de hecho sus escritos de lo que más hablan es del amor, especialmente en esta primera carta. Y en este capítulo 4, el apóstol Juan nos va a hablar del amor de Dios. Es por eso que yo le he puesto como tema discernir la verdad y amar como Dios ama. Ahora bien, ¿por qué que empiezo diciendo el tema discernir la verdad? ¿Por qué? Porque en su carta, en este capítulo 4, el apóstol empieza diciendo que debemos cuidarnos de los falsos profetas. Y segundo, porque nos va a hablar del amor de Dios. Este capítulo también lo he dividido en 5 puntos importantes, aunque es una carta bastante breve, no es tan larga, de 21 versículos, pero he dividido todos los versículos en la siguiente forma. Primero, discernimiento espiritual, que he tomado los versículos del 1 al 6. Segundo, Dios es amor, he tomado los versículos del 7 al 9. Tercero, Dios nos amó primero, he tomado los versículos del 10 al 13. Cuarto, el amor y la fidelidad de Dios, he tomado los versículos 13 al 16. Y cinco, el amor echa fuera el temor, he tomado los versículos 17 y 18. Y sexto, el amor al hermano, como prueba del amor de Dios, he tomado los versículos 19 y 21. Para este estudio vamos a estar utilizando la versión
de la Reina Valera 1960 y también la versión NTE, porque a veces tenemos la Reina Valera y no encontramos el versículo que la hermana está leyendo. Por eso, pues aclaro que hemos tomado dos versiones de Biblia, ¿sí? Bueno, nos vamos con el versículo 1. El versículo 1 de esta primera carta, capítulo 4, comienza diciendo así: como título tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. En el estudio del capítulo 2 vimos lo que significa el anticristo, pues dice que el anticristo es alguien que se opone al evangelio, ya sea negando la divinidad de Yeshua o intentando engañar y seducir a los creyentes con falsas doctrinas. Es decir, una persona que no comparte tal como está escrito en la Biblia, sino que dice otras cosas, ese pues se le llama anticristo, ¿sí? Y bueno, así empieza diciendo aquí el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y qué significa la palabra probad? Bueno, la palabra probad, que viene del Strong 1381, dice que significa someter a prueba, probar, examinar, con el fin de decidir, probar, compartir, comprobar, designar, distinguir, examinar, poner a poner, probar, prueba y someter. Entonces, la exhortación aquí del apóstol Juan es de someter a prueba lo que dice. En otras palabras, no todo mensaje que habla de Dios o usa la Biblia es necesariamente verdadero, verdadero o viene de Dios. O sea, un verdadero evangelio, una verdadera prédica, una verdadera enseñanza. Entonces, el creyente debe probar los espíritus, es decir, debe examinar cuidadosamente, ¿sí? Comprobar, ponerlo a prueba, ¿sí? Probar, someter. ¿Con qué fin? Con el fin de tomar una decisión si recibo esta palabra para mí o no la recibo. ¿Por qué? Porque aquí dice el apóstol Juan, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí está indicando que esta amenaza no es pequeña, sino que dice muchos, que muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos predicadores. ¿Por qué? Porque ya desde el primer siglo las comunidades estaban siendo atacadas por doctrinas falsas y mensajes distorsionados que se disfrazaban de verdad. Y esto conecta directamente con la enseñanza del apóstol Pedro, que lo encontramos en su segunda carta, capítulo 2, verso 1, como también el apóstol Pablo, que lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 11, y Gálatas, capítulo 1. Ellos dicen, ¿sí? Aquí ellos dicen, nos advierten que habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, engañando a la gente, diciendo que son apóstoles de Cristo y que sirven a Dios al igual que nosotros. Y que es más, estas enseñanzas no siempre son evidentes. Muchas veces se infiltran de manera sutil, con apariencia de verdad, pero en realidad desvían a las personas del el verdadero evangelio. Y también nuestro amado Mesías, en Mateo capítulo 24, verso 24, que, dice que habrán predicadores que se levantarán, estos falsos cristos, falsos predicadores, falsos profetas, y que incluso dijo nuestro amado Mesías que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Es por eso que aquí el apóstol Juan nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Por eso muchas enseñanzas, ¿sí?, que hoy en día se presentan como cristianas, pero ellas contradicen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen
Ellos no tienen un verdadero propósito, sino que el propósito de ellos, el fin de ellos, es engañar a la gente. Engañar a la gente. Estas personas tienen su raíz en sistemas humanos, alejados de Dios. Nació de tradiciones, de filosofías o manipulaciones. Y hermanas queridas, es algo que siempre venimos hablando aquí, que el Internet es una herramienta de mucha bendición, pero también es una herramienta que trae confusión. ¿Por qué? Porque al tener un libre acceso a cualquier aplicación, cualquier persona puede enseñar, puede predicar y puede compartir doctrinas, aunque esto puede ser una bendición para la evangelización porque se extiende, se expande, pero también es una puerta abierta a la difusión masiva de errores, de engaños. Existen, existen innumerables corrientes o ideologías que parecen bíblicas, pero que se basan en interpretaciones personales sin base de contexto bíblico. Solo se basan en suposiciones o revelaciones. Dios me reveló, Dios me habló, no confirmadas por las escrituras, tradiciones humanas que contradicen el mensaje del evangelio, del verdadero evangelio. Y esto se genera confusión entre los creyentes, especialmente entre los nuevos y los pocos firmes en la fe. Por esta razón, el apóstol el apóstol Juan desde hace siglos, de los primeros siglos, nos llama a la vigilancia y al discernimiento. Su mensaje sigue siendo urgente y actual. No, es decir, no debemos aceptar, no debemos escuchar personas que vienen a compartirnos y que realmente como que suenan espiritual, pero no lo son, dice el apóstol Juan. Por eso que nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos predicadores o profetas han salido por el mundo. Examina si lo que te dicen realmente concuerda con la Biblia, ¿sí? Y para poder examinarlo, querida hermana, hay que orar, ¿sí? Hay que escudriñar las escrituras, porque la profecía no ha tenido jamás su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Vivimos en un tiempo donde la verdad y el error están más mezclados que nunca y donde la apariencia de piedad puede esconder un mensaje falso. Nuestro Mesías nos dijo en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas, porque vienen a usted disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Dios nos llama a ser prudentes para no caer en las trampas del enemigo. Y para eso, queridas hermanas, necesitamos conocer bien su palabra y mantenernos firmes en el camino, es decir, en Yeshua, en Jesús, en el Mesías. Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. Él es nuestra verdad. Él es nuestro camino. Y bueno, ¿dónde encontramos nosotros la respuesta de cómo podemos probar que lo que nos están predicando es es lo que dice la Biblia, ¿sí? O cómo reconozco si es un profeta que tiene el Espíritu de Dios? Bueno, esa respuesta la tiene el versículo 2. Dice, esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Es decir, el primer paso que tenemos que identificar quienes confiesan que Jesús vino en un cuerpo humano, a eso podemos creerle. O como dice la Reina Valera dice, vino en carne, ¿sí? Entonces, para poder entender por qué estaba haciendo el apóstol Juan esta exhortación, tenemos que remontarnos a esa época. En los días del apóstol Juan, el judaísmo había negado que Jesús fuera el Mesías. Y de hecho, uno de los 13 principios de fe del judaísmo dice que el Mesías vendrá, lo que automáticamente descarta la confesión de que el Mesías ya haya venido. Para todos los que ya
hacen su confesión de los principios del judaísmo, para ellos el Mesías vendrá. Sin embargo, en esta ocasión, Juan no se está refiriendo a quienes nieguen que Yeshua fuese el Mesías. Ojo, pongan mucha atención aquí. Sino a los que nieguen que Yeshua haya venido en carne, que haya venido en sangre, que haya venido en un cuerpo humano. Juan aquí está hablando de dos personas, o están hablando de personas, no de dos, está hablando de muchas personas que eran de la comunidad y que habían aceptado que Yeshua era el Mesías, como lo vimos en el estudio del capítulo 2, donde dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Mm? O sea, salieron un grupo de personas de la comunidad y estos se habían convertido al gnosticismo. Andaban diciendo que el Mesías no había venido en carne, que no había venido en un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque este grupo gnóstico tenían esa doctrina, creían que Yeshua no había venido en carne. ¿Sí? Ellos argumentaban que Dios es un espíritu superior y que creó toda la materia que existe a través de una emanación de él. Y de esa emanación, en ciertos aspectos, mala creó toda la materia. Por tanto, decían que todo lo material era malo, incluso la carne. En ese sentido, esa doctrina, al referirse a Yeshua, decían que en realidad él no había tomado ese cuerpo, porque la carne era considerada algo malo y que el Hijo de Dios no podía ser parte de algo malo, exponiendo la existencia de Yeshua en un plano incorpóreo, es decir, como si fuera un fantasma. Dicha corriente protagonizó mitos y leyendas que decían que cuando caminaba por la playa no dejaba huellas. Decían que no comía, creándose una serie de mitos totalmente alejados de la verdad. La verdad es que la venida de Yeshua fue profetizada por los profetas, como lo vemos en Génesis, capítulo 3, verso 15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra simiente significa cera, semilla. Y lo vimos en Juan, capítulo 12, verso 24, que dijo nuestro amado Mesías. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. También lo dice Zacarías. Zacarías capítulo 9, verso 9 profetizó, diciendo, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. También lo dice Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Isaías 53, 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí en Isaías 53 describe al siervo que sufrirá y que morirá por los pecados de la humanidad, siendo desfigurado de los hombres, pero que lleva la iniquidad de las multitudes. Y Oseas, el profeta Oseas, lo vemos en el capítulo 6, verso 3, que dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Juan capítulo 1, verso 1 al 3 lo testifica. Dice que ellos vieron, a ellos se les fue dado el conocer lo que dijeron los profetas. Ellos vieron, ¿sí? Al que estaba profetizado en Oseas como la lluvia temprana, es decir, Yeshua, la simiente que vino a nosotros, que se hizo carne por nosotros y que dio su vida por nosotros, que fue herido por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados y que por su llaga fuimos curados.
vino a nosotros. Él vino como la lluvia temprana, como lo dice Juan capítulo 1, verso 3. Gloria a Dios del 1 al 3. Qué maravilloso, ¿sí? Porque la lluvia tardía la estamos esperando. Es aún no ha llegado, que es el retorno, el regreso de nuestro amado Mesías. Entonces, Juan dice, bueno, lo que se profetizó, lo que profetizaron los profetas, nosotros hemos tenido la bendición de verlo, de oírlo con nuestros propios ojos, con nuestros propios oídos. Y lo hemos tocado con nuestras manos. Hemos comido con él, hemos descansado con él porque él también necesitaba de comida. Él sintió hambre, él sintió cansancio, él sintió sueño, al igual que todos nosotros. Él es la palabra que se hizo carne y lo vimos nosotros y ahora testificamos y lo anunciamos a ustedes. Vino en cuerpo y sangre, vino como humano, vino como nosotros. Y esto es maravilloso, queridas hermanas, que tengamos nosotros estos testigos, ¿sí? De la verdad de nuestro Mesías, que vino en un cuerpo humano. Y que es más, Juan capítulo 17, verso 20, cuando el Mesías oró por los apóstoles y dijo en su oración. Y esto es maravilloso porque en esta oración estamos todas nosotras también incluidas. Dijo nuestro amado Mesías, mas no ruego solamente por estos, es decir, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí Juan nos testifica que nuestro amado Mesías vino en un cuerpo humano, vino en carne. Entonces, este versículo habla de los futuros creyentes, como ustedes, como yo y como nuestras generaciones que vendrán, como nuestras familias, ¿sí? Que conocerán a nuestro amado Mesías a través del testimonio de los profetas y de los apóstoles, para que ninguna corriente, querida hermana, ninguna de esas corrientes engañosas que tergiversan la verdad, vengan a nosotras con sus manipulaciones. Por eso es que aquí Juan empieza este capítulo, esta enseñanza diciéndonos, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona afirma ser profeta y reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, ese viene de Dios. Esta persona tiene el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 8, nos dice que más si aún, dice, nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema. Pablo nos enseña cómo examinar a esos falsos profetas. Tiene que ser el evangelio que ha sido predicado. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 verso 7, este anticristo, ¿sí? Ya está en acción. Veamos lo que dice el versículo 3. Dice, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Ya está aquí. Ya andaban, en los tiempos de Juan ya andaban estos falsos anticristos que decían que eran igual que los apóstoles y no lo eran. Por lo tanto, el objetivo de Juan era alertar a los creyentes en Yeshua de aquel tiempo y también de ahora de estas falsas corrientes doctrinales que estaban naciendo alrededor de la fama del Mesías, que decían que Yeshua en realidad no había tomado ese cuerpo humano porque la carne era considerada algo malo y que el Hijo de Dios no podía ser parte de algo malo. Terrible, ¿verdad? Continuamos. Versículo 4 dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Es decir, el espíritu del Mesías, la palabra de Dios, vive con ustedes. Y ustedes tienen el espíritu de Dios. Ya ustedes conocen la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra que es el Mesías ya está en ustedes, está dentro de ustedes. Y hay algo que entender, o sea, en este caso, de esta recomendación específica a la comunidad que estaba haciendo aquí el apóstol Juan.
es porque en esa época no contaban con Biblia para estudiar la gente, ¿sí? No tenían acceso a la Torá. Los pergaminos, la Torá y los profetas se encontraban solo en las sinagogas. Y quienes tenían acceso a ellos eran los ancianos, o rabinos o maestros, pero en sí, el pueblo no tenía acceso a ellos. En cambio, hoy tenemos el regalo más grande, tener la Biblia que querramos poseer. Biblias de estudios. Bueno, toda la Biblia que usted quiere tener, usted la puede tener porque está a nuestro alcance, pero no así en esos tiempos. Y las personas que presenciaron los milagros de Jesús lo repetían de forma equivocada, de forma mística, iban de una forma, uno lo decía de una manera, pero ya el otro iba cambiando, el otro iba cambiando, y de esa manera se convertían en historias místicas. Y es muy triste. ¿Sabe por qué? Porque en pleno siglo XX lo podemos ver en las religiones que cuentan las historias de Yeshua, de nuestro amado Mesías, de forma tan diferentes. Y eso que tenemos Biblia al alcance de nuestras manos. Entonces, ¿podría usted imaginarse, querida hermana, lo que ocurría en aquella época, en donde no había acceso directo a un escrito, a un escrito bíblico, donde narraran la verdad exclusiva? Por eso se creaban mitos y leyendas que eran, que no eran verdad, estaban erradas. Y bueno, pues lo que comentaban de los milagros de Jesús, los mensajes que Jesús daba, ¿sí? Este, se hacían grandes, ¿cómo les quiero decir? Bueno, por todo lo que ellos decían, el nombre del Mesías se, se hacía tan famoso, ¿sí? El nombre del Mesías era famoso por sus milagros y bueno, y de hecho, si lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 5 verso 15 que dice, tanto que la gente sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. O sea, los milagros de Jesús que continuaron a través de los apóstoles eran tan notorios que la gente recurrían en multitudes a ver a Pedro, a ver a Pablo, a Juan. ¿Por qué? Porque cuando ellos oraban por los enfermos y ponían las manos sobre los enfermos se sanaban. Y les dice que aún la sombra de Pedro, la gente ponía a los enfermos por donde Pedro pasaba para que recibiesen sanidad. Y ellos todo lo hacían en el nombre de Yeshua, por eso el nombre de Yeshua era tan famoso en esos tiempos como los apóstoles. Los milagros que los apóstoles realizaban en el nombre de Jesús eran tan notorios que se levantaban muchos falsos seguidores del Mesías. Y ahí tenemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19, verso 11 hasta el versículo 16, que ustedes pueden leer. Dice que se levantaron los hijos de un tal Eseba, un judío. Incluso este judío era líder de la sinagoga, de los sacerdotes. Y estos, pues, ellos hacían exorcismo, ellos querían hacer milagros en el nombre de Jesús, pero dice ahí la palabra que un demonio sacó a estos 7 hijos de Eseba, ¿sí? Este judío, sí, lo sacó desnudo. Tremendo, ¿verdad? Tremendo porque la gente son terribles. Y miren, en aquel entonces y también continúa siendo terrible, de mucho cuidado en nuestros tiempos. Entonces, para contrarrestar la influencia y la opresión del mundo, de acuerdo a lo expuesto por el apóstol Juan, es llenarnos de la palabra de Dios. Esto es lo único que puede contrarrestar todas estas infiltraciones, es llenarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo lo logramos? Ahí tenemos en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, que dice, que tenemos que sumergirnos en las escrituras y escudriñarlas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas todo lo que en él está escrito, no lo que hagamos lo que la gente diga o hagamos lo que la gente dice, no, hagamos
lo que en él está escrito. Es decir, sumérgete. Tienes que sumergirte en las escrituras, escudriñarla, porque de esa manera el que vive en nosotros, que es la palabra, ¿sí? Nos va a advertir si lo que estamos escuchando viene de Dios o no, y de esa forma nos dará la victoria. Porque, queridas hermanas, hay que entender que por nuestra capacidad no podemos, nos podemos dejar engañar, no podemos entenderlo, no podemos discernirlo, ¿sí? Sino a través del Espíritu de Dios, a través de la palabra que está ya en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra que es Yeshua, Él nos va a dar la victoria. Él nos va a mostrar si es de Dios o no es de Dios. Así que, mis queridas hermanas, es muy importante que sigamos estudiando la palabra, que sigamos orando, que sigamos pidiendo al Señor que nos revele cuando escuchamos un estudio, que nos revele si lo que nos están diciendo viene de Él o no viene de Él. ¿Sí? ¿Cómo vuelvo a repetirlo? ¿Cómo lo vamos a confirmar? A través de las escrituras. Continuamos. Algo que tenemos que tener muy claro, queridas hermanas, es que al saber que la palabra del Señor, saber que las escrituras están en nuestro corazón, ya tenemos nosotros quien nos dirija, ya tenemos quien nos gobierne, ya tenemos a nuestro pastor. Y cuando tenemos quien nos gobierne, quien nos dirija, cuando ya tenemos nuestro pastor, entonces es fácil recurrir a él. ¿Tienes alguna inquietud de algo? Recurramos a nuestro amado Mesías que se encuentra en la palabra del Señor. ¿Sí? Estamos afligidas, recurramos a la palabra del Señor que se encuentra en las Escrituras. Aquí la encontramos, el consejo del Señor, ¿sí? Cuando estemos pasando por pruebas y no sabemos qué decisión tomar en tal prueba, busquemos al Señor, busquemos a nuestro amado Mesías, que es quien nos va a guiar a tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque justamente Isaías, capítulo 9, verso 6 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Aquí tenemos en la escritura al admirable, al consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién nos puede a nosotras advertir de estos falsos maestros? Nuestro Dios y Padre que es eterno y que vive en nosotras. ¿Quién nos podrá dar consejo en esos tiempos donde pasamos momentos difíciles, momentos de incertidumbre? Nuestro consejero. Aquí nuestro consejero, nuestro amado Yeshua. Porque aquí lo dice Isaías, porque un niño nos es nacido, nació en carne. Hijo nos es dado, humano, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Ahí lo admiraban todas las gente, nuestro amado Mesías, porque enseñaba con sabiduría, no como los rabinos, como los escribas, como los saduceos. No, él enseñaba con sabiduría, porque sus mensajes traían consejos sabios. ¿Por qué? Porque él era Dios que calmaba la tempestad, le ordenaba al viento que callase y enmudecía si el viento enmudecía, porque él es el único que nos puede traer paz. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener la palabra en nuestro corazón. Porque cuando estemos en alguna inquietud, estemos pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, tenemos a quién recurrir, tenemos a quién buscar, tenemos a quién pedirle que nos dé un buen consejo a nuestro amado Mesías. Cuando nos sintamos débiles, tenemos quien nos sostenga, nuestro Dios que es fuerte. Por eso es que nosotros vemos ahí una palabra, ahí en Zacarías que el Señor dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque es en Dios que vamos a ser fuertes. Tenemos un Padre eterno, ¿sí? Que nos promete a nosotros estar con nosotros todos los días hasta el fin. Al príncipe de paz que aún en medio de la tormenta vamos a tener paz. En medio de esos momentos tan duros, cuando el médico te diagnostica una enfermedad incurable, este príncipe nos va a traer paz. Cuando estés pasando por esos momentos, cuando los exámenes médicos salen disparados, este príncipe de paz que está en tu corazón va a traer paz. Por eso es muy importante que nosotros tengamos
la palabra en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el consejo que tenemos que nosotros tener presente o que nosotras tenemos que tener presente? Es el consejo que nos da el Señor a través del libro de Josué, capítulo 1, verso 8. ¿Para qué? Para que no andemos preocupadas, sino que estemos nosotras tranquilas. Y hay un Apocalipsis, hay un versículo tan lindo que para mí es muy importante, Apocalipsis 3:20, que el Señor dice ahí dice en su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y en esta mañana yo te invito, querida hermana, a abrirle tu corazón o abrirle las puertas de tu corazón a este consejero. ¿No te parece lindo que una vez más, tal vez lo has hecho ya cientos de veces, pero una vez más, abre las puertas de tu corazón a este consejero, a este Dios fuerte, a este Padre eterno, a este príncipe de paz, para que nos ayude a discernir los espíritus, para que nos ayude a soportar las pruebas, para que nos ayude a tener paz cuando las cosas no están bien, para que nos traiga gozo cuando nuestro gozo parece estar perdido. Ahí donde estás, yo te invito a orar. Hazte una pequeña oración. Solo dile: Yeshua, una vez más, te pido que entres a mi corazón y que te quedes por siempre conmigo. Tú eres mi Dios admirable, mi consejero, mi Padre fuerte, mi Padre eterno, mi Abba eterno, mi príncipe de paz. Y fuera de ti, Padre, yo no necesito a nadie, solo te necesito a ti. Tú eres mi gozo, mi paz, y en ti estoy completa. Amén. Bueno, continuamos con los versículos 5 y 6 que dice: y esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabremos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. ¿Por qué? Porque muchos han sido engañados, ¿sí? Muchos han sido engañados y muchas también nos afligimos, ¿sí? Cuando vemos que las personas no nos prestan atención. Pero ¿por qué no nos prestan atención? Es porque no conocen a Dios. Y recordando pues mis tiempos pasados queriendo, por ejemplo, yo evangelizar, yo queriendo que toda la gente reciban a Jesús en su corazón, que hicieran esta oración de fe, ¿ves? Y lo reciban en su corazón. Y yo siempre trataba de buscar el momento adecuado para hablarles de Jesús y muchos se me dormían ahí compartiendo la palabra. Otros, pues, cuando yo andaba evangelizando de casa en casa, me evitaban. Otros me cerraban la puerta. ¿Pero por qué lo hacían? Porque no conocen a Dios. Y también lo vemos, por ejemplo, en las congregaciones, en las iglesias, cuando el pastor está predicando, la gente se está durmiendo, la gente está bostezando, la gente está pintándose las uñas, la gente está hablando por teléfono, la gente está que hacen otras cosas menos escuchar la palabra. ¿Pero por qué? Porque aún la palabra no está en su corazón. Muchos de ellos están ahí es porque necesitan ir, quieren aparentar ser cristianos, ser seguidores del Mesías, ¿sí? Otras por costumbre, por rutina, pero no tienen a Jesús en su corazón. Por eso les pasa todo esto, están bostezando, por eso están durmiéndose, por eso están roncando, porque la palabra de Dios no ha entrado a su corazón. En cambio, cuando la palabra del Señor ya ha entrado en el corazón de una persona, esa persona cuando escucha la palabra de Dios se goza. Esa persona está tan despierta, tan activa, gloria a Dios, dice,
levanta las manos, aleluya, se pone de pie. ¿Por qué? Porque la palabra que le ha sido revelada y lo que están haciendo es una confirmación, o sea, lo que está el pastor o el maestro predicándole, es una confirmación. Señor, amén, amén, amén. ¿Por qué? Porque la palabra que está ahí en su mente, el Espíritu mismo, el Espíritu del Mesías nos revela que estamos en lo cierto. Aleluya, amén. Entonces, es porque tiene al Señor en su corazón, como dice Juan 14:23. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama se goza con mi palabra. El que me ama disfruta mi palabra. El que me ama está atento a lo que yo digo. Pero el que no me conoce, ese no tiene interés. Se desenfoca rápidamente. En cambio, el que conoce está enfocado en lo que está escuchando. Qué hermoso. Vamos a ver versículo del 7 al 10, que es donde vamos a ver el otro punto. Dios es amor. Dice el versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que me ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8, el que no me ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en esto, verso 9, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amor, el amor de Dios en el griego significa ágape. Ágape, este el amor de Dios, el amor ágape, es el amor incondicional, es el amor desinteresado y ese es el amor de Dios, un amor incondicional, que no le importa lo que nosotros seamos o cómo seamos. El Señor nos ama. ¿Y qué es más? El Señor ama a todo el mundo porque a todo el mundo los alimenta, les provee todo lo que necesitan, les da el pan de cada día, los cuida, los guarda. Porque Dios es amor, Dios ama todo, ama las plantas, ama los animales, Dios es amor. Sí. Y el verso, como dice el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Aleluya. Dios es amor, el amor ágape. También existe el amor eros, que es el amor pasional o romántico, también existe el amor filial, que es el amor de amistad, y también el amor estorge, que es el amor familiar y natural. Entonces, Dios, Dios es amor. Y hay muchas personas que dicen que porque hablan en lenguas, que porque leen la Biblia, porque se saben memorizado tantos versículos, se han memorizado los libros enteros, dicen que tienen el amor de Dios o porque dan grandes donaciones. Ay, yo tengo el amor de Dios porque que doy bastantes donaciones. Cuando oigo que alguien está pidiendo donaciones, ahí pongo yo mi donación para que las digan, porque si no las dicen me pongo bravo. ¿Cuánto yo di? Pero veamos lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 3. Veamos lo que dice. Primera de Corintios capítulo 13 dice así. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiene. Si yo no tengo amor en lo que doy, si yo no tengo amor en lo que hago, digo, entonces yo vengo a ser como un metal o símbolo que retiene. Así que si yo así de todas las donaciones del mundo, todo mi dinero, viene a ser como un metal que resuena, un símbolo que retiene. Verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Mm? Aún ahí, por fe, yo declaro esto. Por fe, yo hago esto. Y puede que lo recibas, pero si no hay amor, dijo el apóstol, nada soy. Verso 3. Si repartiese, aquí está, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, mire, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. A veces cometemos el error.
de pensar que Dios nos escogió porque necesita algo de nosotras. Hay doctrinas que enseñan que Dios está esperando que des más allá de tus recursos para demostrar que lo ama y eso no es así. Yo demuestro mi amor al Señor como Él me dice, guardando sus mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y por esta causa, porque esto enseñan en las iglesias, hay personas que sí se sienten culpables porque piensan que no han hecho nada para Dios. Sin embargo, Dios no está esperando nada de ti ni de mí, querida hermana. Lo que Dios está esperando de ti y de mí es que lo amemos. Y si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Eso es lo único que Él está esperando de nosotros, que seamos fieles a su palabra, que seamos fieles a lo que Él nos ha enviado. Versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. Verso 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Verso 6, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Verso 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor nunca se acabará. El mal amor es mayor de todos. Gloria a Dios. El amor de Dios no, Dios en su amor no guarda rencor. La ira de Dios no es egoísta. Es como el enojo que le causa un hijo a un padre. Por muy enojado o por muy entristecido que estén, o esté un padre, ese padre no le guarda rencor a su hijo. Y si la instrucción, queridas hermanas del Señor, es ponernos a cuenta con nuestro hermano antes de que se ponga el sol, es porque así dura el enojo del Señor contra nosotros. Él se enoja, pero a la caída del sol, el enojo del Señor se va, él se entristece, pero a la caída del sol el enojo, la tristeza se le va, porque está escrito que las misericordias del Señor son renovadas todos los días. Sí. Y cuando, por ejemplo, aquí dice, no se goza de la injusticia, más se goza la verdad. Cuando, por ejemplo, nosotros, por nuestra desobediencia, recibimos las consecuencias de nuestras injusticias, Él no se va a gozar. Ah, no, me alegro que le haya pasado esto o que le envió a hacer esto a esta persona. Me alegro que esté sufriendo. No, al contrario, el Señor llora contigo. Tú lloras y Él llora contigo. Él está a tu lado, sintiendo lo que tú sientes, tu dolor, sintiendo tu dolor. Él está siempre a nuestro lado. Se goza, se goza con los que se gozan, con los que están alegres se goza con los que están alegres. Pero cuando estamos tristes por lo que nos pasa también, Él está triste, Él llora. ¿Y dónde podemos encontrar que Jesús también llora? Bueno, lo vimos también cuando Lázaro murió, dice que Jesús lloró. Pero también lo vemos nosotros en Lucas capítulo 13, verso 37, cuando Jesús llora por Jerusalén. Cuando Él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahora vas a recibir el castigo, pero yo estoy llorando. Mire, vemos a nuestro amado Mesías llorando por nosotros, llorando por Israel, porque Él no se goza cuando nosotros estamos sufriendo por nuestra justicia, por nuestras injusticias y recibimos nuestro castigo. Recibimos las consecuencias de nuestras injusticias. Él no se goza, sino que Él llora contigo. Llora contigo, llora conmigo. Te duele lo que tú estás sufriendo. Y esto a mí me parte el corazón. Por eso lo que menos quisiera yo es lastimar el corazón del Padre. Entonces, queridas hermanas, el amor es fundamental o es el fundamento
de todo verdadero amor, el amor de Dios. El amor de Dios es el fundamento de todo amor verdadero. Es un amor activo que se da y que se entrega y que busca salvar. ¿Dónde encontramos la máxima expresión de ese amor? Encontramos en la cruz. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es hacer conciencia de este amor y que este amor nos puede transformar y que este amor no solamente te puede transformar, sino que nos llama a ser transformados para amar de la misma manera que la ama. Hay un pensamiento muy bonito que comentó Charles Spurgeon, que dice, porque a veces no podemos entender qué es el amor de Dios. Y a veces la pregunta es muchas veces, ¿qué es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo podemos ver el amor de Dios? ¿Cómo podemos sentirlo? Entonces, dice que en cierta ocasión Charles fue a visitar a un amigo en el campo y vio que sobre uno de los graneros él tenía ahí, había colocado una veleta con una inscripción, Dios es amor. Entonces, Charlie le preguntó, ¿sí? Si con ese texto quería decir que el amor de Dios era tan cambiante como el viento, cambia para allá, se mueve para acá. El hombre respondió que no. Lo que quiero decir es que Dios es amor siempre, no importa de dónde soplen los vientos, no importa. No importa cómo te encuentres, no importa cómo tú estés, no importa si te has caído, has resbalado, aún ahí Dios te ama. Aún ahí Dios me ama. Porque el Señor dice, yo no quiero la muerte del hombre que muere, yo lo que quiero es que el hombre vuelva al arrepentimiento. Es que nos arrepintamos, lo que quiere el Señor. Por eso nos ama de todas las formas. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Continuamos los versículos del 10 al 13 que dice, Dios nos amó primero. Dice el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El verdadero amor no comenzó en que nosotros, o sea, que nosotros hayamos amado primero a Dios. No comenzó con nosotros ese amor, sino con que Dios nos amó antes de que pudiéramos amarlos nosotros, antes de que Él nos acercara a Él o antes de acercarnos a Él. Dios nos amó primero. ¿Y qué es más? Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Aún no éramos. Y Él nos amó. Y por ese amor que nos escogió, sin haber hecho nada bueno y nada malo, sino que nos amó primero, hoy, queridas hermanas, usted está aquí y yo también aquí escuchando esta palabra. Ya Dios había dado el primer paso, como dice Jeremías capítulo 1, verso 5. Su amor es incondicional, eterno y demostrado de la manera más sublime, entregando a su Hijo por nosotros, como dice Isaías 53, y como lo vemos en los evangelios, en Mateo, Marco, Lucas y Juan. No merecíamos ese amor, pero aún así Dios nos amó primero, como dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bendecidas somos, queridas hermanas, en estar aquí hoy, escuchando su palabra. Versículos del 14 al 16. Dice así, como título, el amor y la fidelidad en Dios. Versículo del 13 al 16. Verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Verso 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído
el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así como Dios nos amó con un amor perfecto, también nosotras debemos amarnos las unas a las otras, ayudarnos las unas a las otras. Si vivimos en ese amor, Dios permanece en nosotras y su espíritu nos guía cada día. Entonces vamos a amar a nuestra hermana, a nuestro hermano, como Dios nos ama. Ahora hay muchas preguntas que surgen de este de amar al hermano. ¿Debo amar a todos mis hermanos? Sí, a todos los hermanos debemos amar. Hermana Esther, ¿debo ayudar también a todos los hermanos? Porque esta es una pregunta que tenemos aquí. ¿A todos los hermanos debemos amar y ayudar? Yo le digo que sí. Solamente, solamente no podemos ayudar a aquellos hermanos que la misma palabra del Señor nos dice que no ayudemos, ¿sí? Por ejemplo, al que no le gusta trabajar. Según de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10 dice, a los perezosos, porque aun cuando estábamos con nosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es decir, usted tiene que amar a ese hermano, pero si usted se propone ayudarlo, es a politarlo en su vergüenza, porque el que no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, este versículo no condena a quien no puede trabajar, que hay que tener muy en cuenta, sino a quien no quiere. Pablo está diciendo que no se debe sostener personas que son perezosas por elección. Eligen no querer trabajar y están ahí queriendo que el pastor le dé o el hermano le esté dando para sus gastos y aún para sus vicios. Entonces, no podemos acolitar a los pecadores, porque el ser perezoso es un pecado. Tenemos que todos trabajar. Por eso es que Pablo dijo, el que no trabaje, tampoco coma. También a los necios que rechazan la corrección, que dijo, vemos en Proverbios capítulo 23, verso 9, dice, no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus palabras. Aquí la enseñanza es que no vale la pena corregir e instruir a quien no tiene interés de cambiar o en aprender. En este sentido, ayudar a un necio puede ser útil, incluso contraproducente, porque hay muchas formas de ayudar, ¿ah? Usted puede ayudar a un hermano, orando por él, llevándole un buen consejo. Usted puede ayudar a un hermano, pero si este hermano que necesita ayuda para ser corregido no quiere escucharlo, no debe gastar sus perlas, no las debe gastar, pero sí debes orar, porque el Señor nos manda a orar por nuestros hermanos, por todo el mundo nos manda a orar. También a los que insisten en el pecado. Pablo nos dice en Tito capítulo 3, verso 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Tú no puedes, ¿sí? No puedes seguir con una persona que ya ha sido advertida varias veces y que sigue causando daño o división. La instrucción es apartarse de él, no seguir involucrándose con él. Sí, esta persona ya no. Tienes que desecharla y orar al Señor para que se arrepienta de su pecado. ¿Sí? Para que se arrepienta de su maldad. Porque insiste en pecar. Se dice que no y sigue insistiendo. Entonces dijo Pablo aquí, después de ser molestado una y otra vez, deséchalo. Es decir, apártate de él, sigue orando por él, pero ya no te juntes con esta persona. Porque a veces también pensamos, si yo no me junto con tal hermano es porque no lo amo, tengo que amarlo. El Señor me enseña que tengo que amar a toda la gente, a todos los hermanos. Tenemos que también saber discernir los espíritus. Por eso es que esta carta empieza que debemos discernir los espíritus. También a los que participan en obras malas. Ahí esto lo vimos en la segunda carta de Juan, de los versículos, perdón, el primer capítulo, versículo 10, 11, que dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, este evangelio, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Aquí se enseña que no se debe apoyar, o sea, lo que está diciendo que aquí el apóstol es que no debes apoyar ni darle la bienvenida a quienes predican un mensaje contrario al evangelio, para no ser partícipe de sus errores. Es decir, tú sabes que esta persona
no traen una buena palabra para ti, ¿para qué lo vas a recibir en tu casa? Por ejemplo, yo aquí vienen los mormones, ¿yo para qué los voy a recibir en mi casa? Cuando yo sé que ellos traen otra enseñanza, yo ya tengo mi enseñanza, ¿ya? Pero eso no significa que yo los voy a odiar, ¿no? Ora por él para que el Señor tenga también misericordia de él, como también el Señor ha tenido misericordia de ti, de mí. Amén. Continuamos con los versículos del 16 al 18, que tiene como título El amor echa fuera el temor. Qué lindo, ¿verdad? Es el Señor para con nosotros. Dice el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor, en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, el amor y el temor se repelan entre sí. Y si has entendido el perfecto amor de Dios, entonces ya no podemos sentir temor, porque el temor es causado por espíritus de incertidumbre que te hacen pensar de algo que te puede pasar. Entonces, la prueba máxima de que Dios te ama a ti y a mí fue cuando Dios dio a su Hijo y lo hizo cuando éramos enemigos. Y si siendo enemigos lo dio y nos amó, ¿cuánto, cuánto más amor ahora que estamos justificadas y somos sus hijas? ¿Cuánto más amor tendrá el Padre por ti y por mí, por los nuestros, por nuestras familias, ahora que somos sus hijos, sus hijas? De manera que si sabemos que Dios está al control de todo, queridas hermanas, si sabemos que Dios es soberano, tenemos que pensar que cualquier cosa que nos llegue a pasar es para bien, como dice en Romanos capítulo 8, verso 28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y una vez que sabes que Dios te ama, ya no hay temor. ¿Por qué? Porque sabes que todas las cosas que te van a pasar conforme a la voluntad del Padre es porque Él te ama. Como dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 2 verso 21, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengas que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo. Deben seguir sus pasos. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que cualquier cosa que estemos viviendo o cualquier cosa que más adelante nos llegue a pasar, recordemos que tenemos que seguir el ejemplo de nuestro amado Mesías. Seguir amándolo y adorándolo como Él nos manda a que lo amemos y lo adoremos. Versículos, aquí vamos terminando, queridas hermanas. El último punto de estos, como he desglosado este capítulo, es el amor al hermano como prueba del amor de Dios. Versículo 19-21 que dice, 19, nos amamos a nosotros, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. O sea, no porque yo amo a mi hermano, porque yo estoy entregando algo bueno de mí. No, de mí personal. No, si hay algo bueno de mí, es porque el Señor ha puesto eso en mí, porque Él está dentro de mí. Es porque Él nos amó primero, porque Él me amó primero. Por eso yo amo a mi hermana, como dijo el apóstol Pedro, con amor fraternal no fingido, sin fingimiento. Porque Dios me amó primero, porque Dios puso su amor en mi corazón. Verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Verso 21. Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. Es decir, solamente respondemos a su amor porque Él nos amó primero. Como hijas de Dios, queridas hermanas, el amor que ofrecemos no nace solo de nuestras fuerzas, sino de una respuesta a su amor por nosotras. Nuestro amor no depende de cómo la gente también se porte con nosotras, porque ahí está nuestro error. Yo amo a esta hermana porque ella me ama a mí. Yo soy generosa con esta hermana porque esta hermana es generosa conmigo. No, sino de lo que Dios ha hecho en nosotras. Eso es lo que nos debe impulsar a amar a nuestra hermana.
Y este versículo 20 nos confronta. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Es decir, tener apariencia de espiritualidad, que te mantengas en oración, que te mantengas leyendo la Biblia, que asistas a las reuniones. Si tú guardas rencor en tu corazón, si tú guardas celos en tu corazón, si andas con ese hábito de andar con chisme, hablando mal de tu hermana, hablando mal de tu prójimo, no puedes amar a Dios. Porque si yo no amo a mi hermana que veo, si no perdono a mi hermana que veo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Porque si yo ando en enemistades, si yo ando con falta de perdón, entonces eso contradice el amor de Dios en mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a perdonar. Debemos perdonar a las personas que nos hacen daño. Debemos perdonar al hermano, a la hermana, porque a veces en la misma comunidad hay enemistad entre hermanas, entre hermanos. Y esta carta, queridas hermanas, está más dirigida es a la comunidad. La comunidad debe amarse, los hermanos deben amarse los unos a los otros. Porque a veces despreciamos a una hermana, a un hermano, y ese hermanito está que ora al Señor por ti, que le pida al Señor que te bendiga, que clama a Dios para que Dios te fortalezca, para que te establezca en su camino. Y tú estás hablando mal, estás en tu corazón, almacenando resentimiento, odio, rechazo. Y el Señor es claro, si tú no amas a tu hermano, tú no puedes amar a Dios. Si una hermana te falla, si una hermana o un hermano hace algo malo, nuestro deber es perdonarlo y amarlo. ¿Por qué? Porque amar a nuestros hermanos es un mandamiento. Es un mandamiento que el Señor nos manda, como todos los mandamientos, como el mandamiento cuarto. Guardarás el día de reposo. Guardarás las fiestas solemnes, como ahora que estamos en las fiestas del Señor. Son mandamientos que tenemos que guardar. Bueno, queridas hermanas, hasta aquí llega este estudio. Vamos a las conclusiones. El primer punto que vimos fue probar los espíritus si son de Dios. Y esto lo vimos nosotros como el Señor nos advierte, nuestro hermano Mesías que dice que nos debemos cuidar de los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son lobos feroces. Dios nos llama, queridas hermanas, a ser prudente para no caer en las trampas del enemigo. Y para eso, como vimos en el estudio, necesitamos conocer bien la palabra de Dios y mantenernos firmes en este camino que es nuestro amado Mesías, como lo vimos en Juan 14, capítulo 6. Punto 2, vimos también que el nombre de Juan era Johanan, el apóstol del amor. Esto sí que fue, verdad que para mí es muy hermoso, saber que este hombre, sí, después de ser un hombre explosivo, tener un carácter tan fuerte, se transformó en el discípulo del amor. Al igual nosotras, queridas hermanas, somos llamadas a permitir que Yeshua, que nuestro amado Mesías nos cambie, nos transforme desde nuestro interior, que renueve nuestra mente y cambie nuestro corazón. Ese corazón explosivo, rencoroso, donde habitan actitudes que muchas veces nosotras mismas nos damos cuenta. Estallamos con tanta facilidad, hablamos sin pensar, juzgamos sin temor, criticamos, murmuramos y muchas veces lo hacemos en silencio, a escondida de nuestro hermano, a la espalda del ciego. Porque si tú hablas de un hermano que no lo estás, que no está delante de ti, que no está contigo, sino que está en otro lugar, estás hablando mal del ciego, que no te está viendo y te está oyendo. Muchas veces queremos sacarle la basurita que tiene nuestro hermano en su ojo y no nos damos cuenta, queridas hermanas,
o ignoramos la gran viga que tenemos en el nuestro. Necesitamos primero permitir que limpie nuestro corazón, que moldee nuestro carácter y que renueve nuestra manera de pensar. Porque solo cuando seamos transformadas desde adentro, podemos amar como Dios nos ama. ¿Por qué? Porque el amor no tiene envidia, como vimos ahí en la primera carta de Corintios capítulo 3. El amor no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo, no busca solamente el bienestar propio, no se irrita, tampoco guarda rencor. Y el punto 3 dice, ejemplo imitar. Tenemos, Dios es amor. Con ese amor que Dios quiere es que nos amemos, con su amor, con el amor de Dios, que nos amemos las unas a las otras, que nos hablemos con gracia, que nos tratemos con paciencia, misericordia, en lugar de juicio. El punto 4 es, nos amamos porque Él nos amó primero. El Espíritu del Mesías nos muestra lo que aún debe ser sanado y rendido para Él, para reflejar su amor. Porque no es que nosotros amamos a Dios primero, Él nos amó primero, porque solo así podremos ser verdaderas luces en medio de la oscuridad, verdaderas representantes del Mesías en este mundo. Y por último, el perfecto amor echa fuera el temor. Si estamos ancladas, queridas hermanas, en el verdadero amor, no tenemos que tener miedo, porque sabemos que todas las cosas que nos va a pasar es porque Él nos ama. Qué maravilloso ese tiempo, querida hermana, en la presencia del Padre. Así que les invito a todas a orar. Vamos a orar por este estudio y para que el Señor nos ayude a hacer su voluntad, amar como Él ama. Oramos. Padre amado, gracias te damos todas estas mujeres porque a través de este estudio tú nos has enseñado que debemos examinar lo que nos, lo que nos enseñan en las Escrituras y que debemos ser buenas estudiantes de tu palabra, esforzadas, como dice Josué 1:8. Gracias, Abba, porque nos amaste primero, incluso cuando no te conocíamos, Señor, tú nos fuiste a buscar. Y es tu amor el que nos sostiene, el que nos transforma y el que nos guía cada día. Hoy reconozco que si de verdad te amo, debo amar también a mis hermanos, a mis hermanas. Ayúdame, Señor, a tener un corazón limpio, libre de rencor, celos o juicio. Quita de mí cualquier orgullo, indiferencia o dureza que me impida amar con sinceridad. Enséñame a ver cada hermana con tus ojos y a escuchar con tus oídos y a hablar con tus palabras y actuar con tu corazón. Si hay alguna hermana con la que he tenido conflicto, dame la humildad para perdonar y valentía para buscar la reconciliación con ella, porque yo no busco, Señor, que me perdonen, porque si me perdonan es un regalo que me están dando. Pero yo perdono, Señor, porque tú me enseñas a perdonar y a tener un corazón como el tuyo, que no estás mirando nuestras bajezas, no estás mirando nuestras debilidades, sino que nos miras en tu perfecto amor. Que mi amor por ti no sea de labios, Señor, sino evidente en mis acciones. Haz de mí un reflejo vivo de tu amor, Señor. Una hija fiel, una hermana, una hermana y amiga confiable, una hermana que edifica, una hermana que anima y que cuida. Gracias te damos por este tiempo, Señor, por tu palabra. Yo te doy las gracias, Señor, por todas estas hermanas, padres, que están aquí hoy, Padre, escuchando tu palabra. Te doy las gracias, Señor, y te ruego, Señor, que esta palabra que tú has traído en esta mañana, Señor, quede grabada en sus corazones conforme sea tu voluntad.